Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de esta noche de jueves, con el cual, bueno, pues para nosotros se pone fin a la semana. Un programa en el que vamos a hablar de política, la política más cercana, quizás, política de cercanías, en el programa en el que vamos a hablar también de música y en el que vamos a finalizar hablando de historia. Bueno, pues todo ello en tan solo un momento, después de la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche, bueno, pues como llevamos haciendo ya varios días, pues realizando un repaso, bueno, pues una recopilación de los resultados electorales de las pasadas municipales. Bueno, que algunos ya parece que nos quedan lejos, no. Todavía fue el otro día cuando estábamos llamados a las urnas y fuimos a votar, y todavía fue el otro día cuando se constituyeron los ayuntamientos en todo el Principado de Asturias. Hubo concejos en los que hubo suspense hasta última hora, hubo concejos en los que las cosas ya estaban tan claras que estaban, bueno, pues tremendamente tranquilos, tanto los vecinos como los políticos. Bueno, pues en este último apartado hay que incluir al concejo de Noreña. Esta noche se encuentra con nosotros su alcaldesa, a la que entrevistábamos, pues yo creo que 3 días antes de las elecciones, o una cosa así. Sí, más o menos. Sí. Se mostraba confiada en la victoria, Amparo Antuña, bueno, pero yo creo que no por tanto. Vamos a ver, las urnas están vacías y las urnas hay que llenarlas. Sí. Confiar en la victoria en unas elecciones es muy osado, muy osado. Lo que sí teníamos en nuestro interior, el que habíamos trabajado mucho durante 4 años y que podíamos optar, como, bueno, evidentemente cualquier otro grupo que se presentaba, a ganar esas elecciones. Y si bien es cierto que ganamos, también es cierto que no esperábamos el apoyo tan grande que tuvimos en estas urnas del 26 de mayo. Claro. Salió a ganar, utilizando el símil futbolístico, salió a ganar y goleó. Sí, bueno, yo siempre dije que el partido hay que jugarlo hasta el final. Sí. Y el partido lo jugamos. Y bueno, pues los vecinos entendieron que éramos merecedores de su confianza, cosa que para mí es un orgullo, un honor, pero también una gran responsabilidad. A eso voy. Cuando una formación, iba a decir un partido, luego aclararemos que no son partido. No somos partido. No es como, por ejemplo, un PP, un PSOE, no, un Podemos o un Vox, no. Cuando una formación política que concurre a unas elecciones gana con tanto margen, pueden pasar 2 cosas. O que se relaje y diga, bueno, lo tengo hecho, o que diga, ojo, me han dado esta confianza por algo, esto tiene que servir de acicate, esto tiene que hacer que me esfuerce más. No, las elecciones para dentro de 4 años empezaron ya el 26 de mayo. Sí. Es decir, nuestro propósito y además nuestra obligación es la de trabajar día tras día durante 4 años por los que nos votaron y por los que no nos votaron, claro. Es decir, por Noreña. A ver, Amparo, vamos a ver, yo la estoy oyendo y porque el Oviedo y el Sporting ya tienen entrenador, pero yo creo que usted valía, porque fue como el siguiente partido comienza el domingo, o sea, es como, según acaba este, ya empieza el siguiente. Es así. Claro. Es así, es decir, yo entiendo que unas elecciones, yo, bueno, cuando en mi vida había pensado de estar en el puesto en el que estoy, yo veía que había mucho meneo el mes anterior al tal. No, eso no es un trabajo en un ayuntamiento. El trabajo en un ayuntamiento es día tras día durante 4 años, 24 horas, y con la disponibilidad al 150% de los vecinos, que para eso estamos. Claro. Cuando una persona es alcalde o alcaldesa de un concejo como Oviedo, como Gijón, como Avilés, bueno, son ciudades grandes, bueno, pues a veces uno llega a casa y me crucé con el alcalde o vi al alcalde, pero no ocurre todos los días, claro. Sin embargo, cuando una persona es alcalde o alcaldesa en un concejo como Noreña, vas a comprar y te encuentras con los vecinos, vas a trabajar y te encuentras con los vecinos, vas a tomar algo y te encuentras con los vecinos. Es decir,
¿se es alcaldesa 24 horas? Claro, es que yo soy una ciudadana más. ¿Porque los vecinos te llegan con sus temas? Siempre. ¿A la hora que te pesquen? A la hora que sea, y además para eso estamos. Es que yo defiendo que para eso estamos. Los ayuntamientos estamos para ayudar a los vecinos, o por lo menos para no engañar. Es decir, yo nunca engañaré a ningún vecino. Si es sí, es sí, si es no, y si es no sé, me tengo que informar, es no sé, me tengo que informar. Claro. Pero nunca engañar. Y entonces sí es verdad que son 24 horas, pero es que yo soy una vecina más. Yo vivo, yo llevo en mi corazón, llevo a Noreña. Entonces, todo lo que repercute y todo lo que necesite Noreña para mí es importante. Y lo que necesiten los vecinos es lo más importante. Claro. Porque yo entiendo que para eso estás, para eso te eligieron. Claro. ¿Y cómo se cuela uno con sus compañeros en la lista en medio de gigantes como PP, como PSOE, como Podemos, como Vox, como Izquierda Unida, como Foro? ¿Cómo de repente se cuela uno allí y hay que recoger firmas? Me explicaban, ¿no? Sí, sí, nosotros somos una agrupación de electores, sí. Nosotros no somos ningún partido político, entonces tenemos que presentar, por decirlo de alguna manera, avales, sí. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos que presentar mínimo 110 personas que quieran que con sus firmas nos avalen. Sí. Nosotros, gracias a Dios y a los vecinos de Noreña, por supuesto, cosa que les agradeceré eternamente, pues llegamos a tener más de 300 avales, cosa que ya te da una fuerza. Sí. También es cierto que una cuestión es que te firmen el aval y otra cosa es que te voten, no tiene nada que ver. Claro. Eso no tiene absolutamente nada que ver, nada. ¿Cómo te metes? Pues con humildad, con humildad. Yo creo que la humildad es importante y te metes porque dices tú, bueno, pues yo voy a ver si los vecinos quieren algo diferente. Claro. Y en este caso, pues Noreña quiso algo diferente. Noreña, para mí, son los vecinos siempre, ¿eh? Claro. Noreña quiso algo diferente, nos apoyó en el 2015 y ahora pues nos apoyó por mayoría en el 2019. Y por ejemplo, aquellas personas que estén en casa y dicen, ah, sí, bien, independientes por Noreña, pero estos señores tiran para la izquierda, tiran para la derecha, ¿para dónde tiran? No, ni tiramos para derechas, ni tiramos para izquierdas. Aquí somos un grupo de vecinos, cada uno tiene su propia ideología, pero yo no les pregunto la ideología a mis concejales ni a las personas, cuidado, porque no solo, vamos a ver, yo quiero aclarar y me gustaría sobre todo agradecer, IPN no solo una lista, porque nosotros teníamos muchas más personas que querían ir con nosotros en la lista. IPN es la lista que se presentó, más muchas personas más que trabajaron con nosotros codo con codo y que creyeron en nosotros. Eso es IPN. Entonces, para nosotros es fundamental el que crean en nosotros. Y siempre dije, hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Hay que saber ganar. Y el ganar implica humildad. Humildad en el sentido de diálogo, de vamos a ver qué podemos sacar adelante entre todos, aquellos que quieran, evidentemente. Está claro que yo tengo lo que tengo y con eso juego, eso es cierto. No, aquí no vamos a engañar a nadie porque eso es así, es muy importante. Pero a mí me gustaría llevar las cosas adelante pues con más mayoría, es decir, porque evidentemente yo espero que Noreña mejore y que Noreña es un sitio donde la gente esté a gusto y viva a gusto, que donde los niños puedan tener para hacer deporte, no solo en los centros, sino al aire libre, donde las organizaciones culturales tengan su sitio, donde puedan estar. Eso es lo que queremos conseguir con Noreña, nosotros. Al corto, medio, largo plazo, 4 años por delante, ¿para hacer qué? ¿Cuál es la agenda de gobierno? Es la agenda. Bueno, siempre hablamos de programa, ¿no? Todo el mundo habla de programa, y es verdad, evidentemente nosotros tenemos nuestro programa, está claro. Pero yo creo que hay cosas que no van en el programa y que son tan importantes como aquellas que van en el programa. Lo mismo. La atención diaria, fundamental. La atención al ciudadano, fundamental. Escuchar, porque hay veces
que lo que quieren es hablar y que tú escuches, alguien que les escuche. Eso es fundamental. Claro. Pero es verdad que aquí tenemos un programa. Tenemos en mente reformar un local que hay, que es la sala polivalente, para hacer la Casa de la Música. Evidentemente eso es un proyecto para todas las asociaciones musicales, que hay muchas en Oreña, ya lo hablamos alguna que otra vez, pero para hacer todo lo demás que se puede hacer allí, es decir, para mí es el sueño de mi vida, entre otros. Claro. Para eso, pues evidentemente tienes que pedir subvenciones, porque en Oreña no tiene para todo. Queremos hacer un auditorio al aire libre, para que no sea solo la cultura esté en los recintos, sino que esté en la calle. Mejorar instalaciones deportivas, el colegio público, mejorar calles, mejorar el abastecimiento, que es fundamental también para todas las zonas, para las zonas que tenemos más rurales y para lo que es para el cogollín de Noreña. Claro. Sí. Y de cara al verano, ¿qué nos podemos encontrar? Por ejemplo, imaginémonos que llega el buen tiempo, ¿no? En una de estas. Bueno, y llega, por ejemplo, no sé, un sábado, un domingo, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde vamos? Y decimos, bueno, vamos a estar en Oreña. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo primero, que en verano en Oreña hay lo que denominamos los conciertos de verano al aire libre en los jardines del ayuntamiento. Sí. Todas las semanas, los viernes. Pero bueno, luego también hay otras actividades a nivel deportivo, a nivel musical, a nivel teatral. Claro. Intentamos, luego evidentemente como todo tenemos, a nivel deportivo pues está también la piscina, tenemos pista de pádel, tenemos, bueno, rutas. Vamos a ver, no es una ruta como ir a Alcares, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestros propios senderos para hacer un poco de paseo y que las personas puedan, bueno, pues tomar ese aire limpio, porque en Oreña hay que decir que es uno de los concejos que además salió publicado por el Principado, donde existe lo que se denomina el bienestar social, es decir, que tenemos un pueblo donde podemos vivir a gusto. Sí. ¿Apoyo total a la hostelería con el tema gastronómico? Total, apoyo total a la hostelería, apoyo total a las asociaciones. El asociacionismo es fundamental, la hostelería es fundamental, el comercio es fundamental, y nosotros estaremos allí para todo aquello que nos necesiten, apoyarles. Claro. Pues Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña, 4 años por delante, bueno, pues en los cuales, a buen seguro, continuaremos hablando, y enhorabuena. Gracias. Por encabezar, bueno, pues esa lista de personas anónimas, unas más conocidas en la localidad, otra, vecinos y vecinas en definitiva, que decidieron dar el paso hacia adelante, y hay muchas personas, lo comentábamos antes mientras nos colocaban los micros, que les parece increíble que se pueda vencer a maquinarias como los partidos tradicionales, Partido Popular, Partido Socialista, etcétera. Bueno, pero ustedes han demostrado que no hay más ideología que Noreña, en este caso, y que el bienestar de los vecinos. No hay más ideología que Noreña. Nosotros lo único que defendemos es Noreña. Repito, yo no le pregunto ni nadie me pregunta qué ideología tengo, evidentemente cada uno tiene la suya, cuidado, eso es así, pero nuestra ideología es Noreña y somos un equipo, repito, no es solo de una lista que se presentó a unas elecciones, somos un equipo de muchas personas que nos apoyan y no hay un número uno, hay muchos números unos en el IPN, todos somos números unos para trabajar, todos. Pues Amparo, con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y feliz verano. Gracias a ti, Juan, lo mismo. Gracias. Nos vamos rápido a publicidad, volvemos y continuamos el programa de hoy.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto en el programa de esta noche de jueves. Bueno, vamos a proponerles, pues una actividad para realizar en el fin de semana. Para comenzar el fin de semana, con alegría y con buen rollo. Una actividad que se va a desarrollar mañana viernes en el Centro Pumarín Gijón Sur, en el Centro Municipal Integrado de la Villa de Jovellanos. ¿De qué se trata? De un concierto. ¿A cargo de quién? De Borja Niso, pianista y compositor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, me imagino. Todo perfecto, maravilloso. Genial. Mi tierra. Genial, efectivamente. Bueno, pues entonces, cuéntame tu historia porque es una historia bien curiosa, como van a ver. Pues fijar, ocurre hace 3 años y medio. ¿Sí? Yo estaba por la noche en noviembre en el sofá de mi casa leyendo el periódico. ¿Sí? Y de repente proyectan el anuncio de la lotería. ¿Sí? Fue ese anuncio de la lotería en el que había una fábrica de maniquís, no sé si recuerdas, que había un guardia de seguridad nocturno. Sí. Bueno, pues empezó a sonar la música y de esto que estás leyendo el periódico lo sueltas y te pones a mirarlo. Bueno, no sé qué pudo pasar. Sé que estuve viendo el anuncio completamente impresionado porque me fascinó la música. Sí. Y recuerdo que acabó el anuncio, acosté a mi hijo, me fui a la cocina y me puse a buscar quién había hecho el anuncio, qué empresa lo había grabado y quién había compuesto la canción. Sí. Y al rato encontré que era un compositor italiano que se llamaba Ludovico Einaudi. Sí. Y me acuerdo de estar toda la noche de esto que estás en bucle, escuchando la canción una y otra vez toda la noche. Y al día siguiente en el trabajo me puse a mirar un poco de información sobre Ludovico y tal, y vi que venía a España en abril, a 5 o 6 meses después, y en el Teatro Real. Y yo nunca había estado en el Teatro Real de Madrid, y dije, venga, voy a comprar las entradas. No eran baratas, eran bastante caras, pero bueno, algo me dijo que tenía que ir. Compré la entrada y la guardé 6 meses. Correcto. Y recuerdo el sábado 16 de abril, a las 9 era el concierto, fui al Teatro Real, y más o menos como a 1 hora y 10 que llevaba de concierto se apagó las luces, se encendió un foco sobre el piano y empezó a tocar él solo esa canción, Nuvole Bianche se llama. Yo no sé explicarlo qué me pasó, solo recuerdo que me puse a llorar, sentir un escalofrío por todo el cuerpo, sí, pero brutal, o sea, un escalofrío como el que estoy sintiendo ahora, o sea, muy grande y no pude parar de llorar en 3 días. Bueno, pues desde esa mitad de concierto hasta 1 hora y media después que acabó, yo no me acuerdo de nada. O sea, estaba escuchando como quien escucha. Y cuando estaba acabando el concierto, me acuerdo señalarle con el dedo a Ludovico, que estaba abajo de todo el escenario, y decir, yo quiero hacer eso. Y yo jamás había estudiado piano, jamás había estudiado música, no sabía nada. ¿Nunca te habías acercado al...? Nunca había estudiado música, no tenía ni idea, yo no había tocado el piano, pues lo que hacen todos los niños cuando tienes 3 o 4 años, 5 años, que te dan un teclado. Eso no es tocar el piano. No. Y al día siguiente mi hijo tenía un piano electrónico, que él lo había utilizado cuando era más pequeño, y me puse a tocar el piano desde cero. Y empecé a aprender desde cero, o sea, todo de forma autodidacta, con videotutoriales de YouTube, probando, poniendo mucho oído, pero fue tal cual, o sea, fue algo sorprendente. Impresionante. Con 35 años, además, claro, que no era joven, se supone. Claro. Y adelante. Y fuiste poco a poco. Bueno, poco a poco no, de manera muy rápida. Estuve 1 año y medio estudiando, por mi cuenta. Sí. Al año y medio vi que esto era mi vida, esto es lo que yo sentía. ¿Y dejaste el trabajo? Dejé el trabajo, dejé todo, yo tenía empresas, era empresario del sector de la informática y la consultoría, y decidí que no era lo que no, yo era feliz, pero esto me hacía más feliz, entonces decidí dejarlo todo. Oye, ¿qué te dijeron en casa? Pues a ver, no, es algo que no suele comprender nadie, porque yo tenía toda mi vida resuelta, yo tenía mi casa pagada, yo tenía todo resuelto. Con 35 años no necesitaba buscarme problemas, no son problemas. Pero claro, llega un momento que nos puede pasar a muchos en nuestra vida, te puede pasar a ti o a cualquiera, da igual la edad. Hay un momento en la vida que siempre te preguntas, ¿qué hago aquí? A mí me pasó una cosa parecida, pero no lo logré. Yo vi jugar a Laudrup y dije, yo quiero hacer como este, pero jamás de los jamases. Pues se puede. No, créeme que no. En mi caso no. Se puede. Y ya llevaba otro tema. Bueno, entonces surge Orígenes Tour. ¿Qué es Orígenes Tour? Pues mira, Orígenes Tour es el nombre al que he titulado la gira. Cuando llevaba 1 año y medio tocando, vi que quería hacer más, quería tocar para los demás. Seguir aprendiendo, porque nunca hay que parar de aprender, pero quería tocar. Y entonces el mejor título que se me ocurrió fue el título Orígenes, porque para mí es el título de mi primer álbum, que va a entrar a grabarse en breve, en estudio, y porque además
era tributo a Ludovico Einaudi, que era mi origen en la música, Sí, 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 y sí. se lo debo, de alguna forma. Y por eso puse el título de Orígenes Tour. Llevo 55 conciertos, más de 10.000 personas han venido a escucharme por España, y bueno, mañana aterrizo en Gijón, que es mi tierra, y... ¿Lograste conocer a Ludovico? ¿Mantuviste contacto con él, mail? Sí, lo he intentado, y he escrito muchos correos, varias cartas, tampoco quiero parecer una groupie Claro. loca, pero lo intenté, he hablado con su manager, he hablado con el promotor en España, me han ayudado un poco, la verdad es que sé que él conoce la historia, porque me respondieron y me dijeron que le había parecido muy bonita. Claro, tú imagínate, para una persona, un músico, Claro. que un día compones una canción y aunque sea una persona en la otra parte del mundo, Sí, que le cambias la vida. Claro. Pero yo lo que quiero es conocerle en Madrid, en España, y poder tocar con él. Claro. Estoy lo que quiero. Bueno, ¿se puede vivir de la música en España? Pues hombre, es complicado. Yo creo que depende mucho de la actitud de la persona. Ten en cuenta que en mi caso puedo decir que tengo una ventaja. Era que yo tenía, cuando yo empecé en este mundo, yo tenía 35 años. Sí. Cuando decidí dejarlo todo tenía 36 y medio, 37. Sí. Claro, yo tenía mis ahorros. Claro. Pero dejé de ingresar. O sea, de un día para otro he dejado de ingresar nada. Ni sueldo, ni nada, de nada. Y claro, cuando empiezas a tocar, pues hombre, tienes que empezar. Pues tienes más gastos que ingresos. Sí. ¿Puedo vivir de la música ahora mismo? Yo en los conciertos gano dinero. Claro. ¿Gano lo mismo que antes? Muchísimo menos. ¿Qué he tenido que hacer? Ajustar mi nivel de vida. Claro. Si a mí lo que me hace feliz es esta vida, pues ajusto mi nivel de vida a lo que me hace feliz. Entonces, ¿se puede vivir? Sí. ¿Es fácil? No, pero es que nada es fácil. Nada es fácil, sin duda. En España hay una formación musical muy escasa para los chavales. Tú tuviste que partir de cero con 35 años. Bueno, pues todos dimos música en el instituto, en el colegio, pero flauta y toca la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, se acabó. Venga. Cuando en otros países, bueno, pues le dan mucha más importancia. No estoy hablando de Centro Europa, por ejemplo, Sí. pues... Yo estaba leyendo, esta mañana estaba escuchando de la que venía para aquí, para Asturias, un programa de radio, en Radio Clásica, y decían que acaban de hacer un estudio con 110.000 chavales en Centro Europa, ¿Sí? en el que se habían dado cuenta, pero de forma abrumadora, que los que estudiaban música frente a los que no estudiaban obtenían muchísimo mejores resultados a nivel académico, incluso universitario, que los que no. ¿Yo qué opino? Yo opino que hay una falta absoluta de sensibilidad hacia la música. Todos no podemos ser músicos. No, claro. Pero tampoco es necesario. Mucha gente se me acerca a los conciertos diciendo, Borja, no entiendo de música, pero vienen llorando. Me encanta lo que has hecho. Digo, si es que yo tampoco entiendo de música y estoy tocando. Claro. Para mí la música es un idioma en el que se transmite sensibilidad. Creo que eso falta todavía por hacer. Yo, por ejemplo, una parte de mi tiempo lo invierto en ir por colegios, en Madrid, que es donde vivo, dando charlas a los chavales sobre la importancia de la música. Y normalmente estoy colaborando pues, con los profes de música de la ESO, principalmente primaria, ESO y bachillerato, pero sobre todo también diciéndoles que la importancia que tiene a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo algo muy importante que no se da ni en el cole ni en la universidad, en ningún sitio, que es la actitud. La actitud ante todo. Sí, la actitud es lo más importante, es lo primero que tienes que tener cuando tú te quieres desarrollar en cualquier canal. Pero en el tema de la música sí creo que hay una falta de sensibilidad muy grande. De hecho, se está quitando importancia a la música. Se está quitando, sí. Cuando para mí la música es tan importante como la lengua, como cualquier asignatura. Sí. Es importante porque cada persona o cada niño se tendría que desarrollar, su vida tendría que desarrollar en base a aquello que es su don. Sí. Si el don es la música, Adelante. no tiene por qué desarrollar tanto la lengua, la matemática o la biología. Claro. Porque su don es la música, es el arte. Para otra persona serán las matemáticas, para otra la lengua, ¿no? Sin duda. Cuando se está en el tema musical, como estás con el piano, componiendo, creo que lo apuntabas antes, pero vamos a incidir sobre ello. Hay una formación continua, hay una constante evolución. ¿No es lo mismo el primer Borja Niso que el que vamos a ver, por ejemplo, dentro de 2, 3, 4 años? Seguro. ¿Sabes por qué? Sobre todo por la cultura musical. Yo, en mi caso, al haber empezado a tocar tan tarde, claro, mi cultura musical es la cultura pop, que es la que escuchamos en las radios, ¿no? En la televisión. Yo, por ejemplo, llevo 3 años, en estos 3 años mi oído ha evolucionado. Y, por ejemplo, ahora escucho Falla y escucho Paco de Lucía, que son dos estilos que no tienen nada que ver, que incluso en Paco de Lucía no tiene nada que ver con el instrumento que yo toco, pero que me nutre a nivel musical y me da... me sirve de guía hacia donde yo quiero desarrollarme. Yo ahora mismo lo que estoy componiendo, digamos que es música épica, música parecida a las bandas sonoras, música de cine, que es lo que a mí me gusta componer. Pero evidentemente todo músico
compone en base a emociones, compone en base a sensaciones. Claro. Yo, mi situación actual, que es de felicidad plena, porque me siento que soy un afortunado, porque Correcto. he conseguido hacer lo que quiero, Lo que te gusta. pues ahora estoy componiendo de una forma pues muy, muy alegre, muy en base a esas sensaciones. Claro. Pero puede ser que dentro de 5 o 10 años pues pases por otra época en tu vida y tú compones en base a tus sentimientos. Claro. Los artistas yo creo que trabajamos en base a cómo nos encontramos en un momento determinado y sobre todo qué queremos hacer sentir a lo que nos escuchan, que para mí es muy importante, porque yo no toco para mí, yo toco para los que me escuchan. Por ejemplo, esto es una reflexión particular, me corriges si consideras que me equivoco. Hace 20, 30 años, bueno, pues escuchábamos lo que había, es decir, que era lo que nos servían las discográficas, ¿vale? Ahora plataformas como YouTube han abierto el abanico, han abierto las posibilidades. Por ejemplo, ahora que citabas la música épica, yo escucho mucho a través de YouTube un grupo que se llama Two Steps from Hell, ¿vale? No sé si lo conoces, bueno, no mucha gente lo conoce, pero me parece verdaderamente maravilloso y antes sería imposible escucharlo. Yo le llamo la democratización. Ten en cuenta que además hay algo muy importante, más allá incluso que eso, es que YouTube o Spotify, este tipo de plataformas, tienen tanto conocimiento musical que luego además te están lanzando inputs de cosas parecidas que te podrían gustar y descubres maravillas. Porque, claro, yo he descubierto pianistas que a mí personalmente no me sonaban de nada y probablemente que no son conocidos a nivel mundial, Claro. que tienen música verdaderamente motivadora y que inspira. Y esas plataformas para mí, desde luego, que ha sido totalmente un boom. Claro, ten en cuenta que tenemos un acceso a una información que antes no había. Claro. Entonces, antes solo podías escuchar los vinilos, lo que había vinilos, lo que la discográfica quería. Sí, lo que la discográfica quería. O sea, al final era una cultura muy pop. Claro. Oye, ¿qué pasa si mañana tocan a tu puerta y te dicen, Borja, puedes volver a tu antiguo trabajo, con todas las condiciones, mira, simplemente es que estés a las 9 de la mañana allí? No vuelvo. No. No, porque yo ya mi vida es esto, o sea, yo jamás había llorado de felicidad por hacer algo. Yo ahora lo he hecho, no tengo necesidad de volver. Lo único que puede ocurrir es que yo tenga que ajustar más mis ingresos, mis gastos. Claro. Pero si me das a elegir entre vivir como vivía antes, que era con un sueldo muy holgado, o vivir como vivo ahora, vamos, no tengo ninguna duda. No hay como color. vivo ahora, no hay color. No hay color. No hay color. ¿Un sueño por conseguir, además de tocar con Ludovico Einaudi? La verdad es que he cumplido muchos a lo largo de mi vida. Para mí, lo que yo quiero con la música, lo que yo busco con la música, mi sueño real es hacer felices a los demás. Y aunque pueda parecer un poco cursi, es que realmente cuando yo toco en un auditorio y acaba el concierto y se me acercan 200 personas llorando, para mí eso no tiene precio, no, lo paga todo. O sea, da igual el dinero, da igual cómo estés, eso lo paga todo. Para mí eso es el sueño real. Claro. De alguna forma poder universalizar la música y sobre todo la música menos comercial, menos pop, un poco, que tampoco es música clásica, lo que tocamos ni contemporánea, es una música muy específica, muy minimalista, muy new age, pero de alguna forma para mí me motiva muchísimo. Al final es un piano en mitad de un escenario, punto. No hay más. Y que haya 400, 500 personas, 600 personas que vienen a escucharte, para mí eso yo creo que es muy importante y yo creo que es un trabajo que hay que hacer en beneficio de la música y en beneficio de la gente. Yo no soy de grandes sueños, yo no me conformo con lo que he conseguido. Me gustaría poder tocar más. Claro. Es lo que quiero, poder tocar más porque podré llegar a más gente. Pero no pido nada más. Claro. Bueno, pues solo nos queda, Borja, que invites a la gente a que mañana viernes, pues que inicie el fin de semana bien, en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, o Gijón Sur Pumarín, en este caso. Pues nada, yo os invito mañana a las 7 de la tarde en Gijón, en el Centro Municipal Integrado Pumarín. Vamos a vivir un concierto maravilloso de 2 horas de duración, en el que voy a interpretar 20 piezas, 16 piezas de Ludovico Einaudi, que va a abarcar toda su carrera discográfica, desde los 90 hasta la actualidad. Y luego quiero tocaros varias piezas mías, concretamente 4, de mi primer álbum, que voy a grabar en agosto. Y nada, invitaros a que vengáis, lo vamos a pasar en grande. Y luego, pues unas sidriñas. Claro. Sidrinas. Sidrinas, perdón. Sidrinas. Pecado mortal, en la última palabra, pecado mortal. Sidriñas, no. Eso lo hacen mucho en las series de televisión que ruedan en Madrid, en Barcelona. Un falso... No. Bien.
Bueno, pues queda la invitación cursada. Un placer. No te deseo suerte, porque los artistas no hay que desear suerte, sino éxito, en este caso. Muy bien. Y gracias por estar con nosotros esta noche vosotros. y felicidades por haber perseguido un sueño y haberlo alcanzado. Muchas gracias. Gracias. Yo sigo, queriendo parecerme a Michael Laudrup en la forma de jugar, pero va a ser un poquito que no. Nos vamos a publicidad, volvemos y afrontamos ya lo que es la recta final del programa de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Hasta ahora. Bueno, vamos a poner ya punto final al programa de esta noche. Vamos con la última de nuestras historias, que valga la redundancia, es un paseo por la historia. Bueno, paseo por la historia que en esta ocasión vamos a realizar por Normandía. ¿Por qué? Bueno, como saben, el pasado 6 de junio se conmemoró el 75 aniversario del desembarco aliado en las playas de las costas normandas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el principio del fin para la tiranía nazi en el continente. Bueno, pues tal día como aquel 6 de junio, el año pasado, habíamos hecho un programa dedicado de manera íntegra a aquel hecho histórico. Un programa que un año más tarde pasó de las 200 visualizaciones en YouTube a 4.300 y pico. Bueno, pues entonces dijimos, ¿y por qué? Pues se ha aumentado de manera tan exponencial. Vamos a seguir un poquito con el tema, pero de un modo distinto. Es decir, si el desembarco fue el pasado día 6, ¿cuál es la situación que se vivió en la zona hace 75 años, 20 días más tarde? Es decir, tal día como hoy, un 27 de junio aproximado. Bueno, vamos para hablar de este tema. Se encuentra con nosotros José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, lo que es tremendamente conocido, porque lo hemos visto 1000 veces en las películas y en los documentales, es ese desembarco en las playas de Utah, Omaha, Juno, Gold y Sword. Sí. Pero a partir de ahí, hasta que los aliados entran en París, Ajá. hay un lapso de tiempo en el cual, bueno, pues, Sí. ¿qué fue lo que ocurrió o cómo estaba la situación en esa zona? Un 27 de junio, día arriba, día abajo, Sí. como se está ahora mismo. Bueno, pues sí, desde el día de invasión hasta que los aliados entren en París pasan unos meses. En realidad pasa básicamente todo el verano de 1944. Entonces, bueno, podemos decir que sí, el desembarco fue el 6 de junio, y bueno, fue una operación de enorme magnitud, como ya es sabido y comentamos aquí el otro día. Pero bueno, podemos decir que al cabo de una semana las cabezas de playa estaban consolidadas. Lo que pasa que, bueno, claro, eso no era suficiente. Había que ampliar esas cabezas de playa, penetrar hacia el interior y en realidad romper y hundir el frente alemán, y eso no era nada fácil. A pesar de todas las ventajas y toda la enorme superioridad material y humana que tenían los aliados. Había una serie de objetivos que preveía el plan de invasión que no se habían cumplido. Por ejemplo, uno de ellos era tomar Caen, que era, digamos, la capital de la región de Normandía. Está cerca, bueno, Caen en aquel tiempo tenía 50.000 habitantes, hoy, bueno, tienen bastantes más. Y estaba así, relativamente cerca de las playas, unos kilómetros tierra adentro, y correspondía tomarla a los británicos, y no lo habían conseguido. Estaba en el sector del ejército inglés al mando de Montgomery. Luego los americanos, por su parte, que estaban, las fuerzas americanas estaban al mando de Bradley, bueno, el jefe supremo de todos sabemos que era el general Eisenhower, bien. Tenían que tomar la localidad estratégica de Saint-Lô, y no lo habían conseguido aún tampoco. Entonces, bueno, pues se desarrollaron una serie de operaciones en un terreno que ya, como digo, ya no era el de las playas, sino que era un terreno muy complicado para el avance aliado y muy propicio para la defensa, que era el terreno del bocage. ¿Cómo qué podemos definir el bocage, escrito bocaje? Bocage. ¿Son sebes, escayos? Sí, vamos a ver, es un terreno, es un mosaico de pequeñas parcelas, de praos, diríamos aquí en Asturias, muy semejante al terreno rural asturiano, solo que llano. Un día comentamos aquí que ese terreno de Normandía es semejante a la rasa costera nuestra asturiana, un terreno amplio, llano, despejado, con pequeños bosques, y multitud de pequeños prados cerrados, por setos, pero por setos vivos, por setos de maleza.
pero no es una simple sebe asturiana que mide, yo qué sé, medio metro de altura, no, eran auténticas murallas verdes que habían crecido al cabo de los siglos y que eran auténticamente impenetrables. Y entre esos linderos de esas sebes, de esos setos, corrían caminos rurales, aquí diríamos calellas, pero a veces profundamente hundidos que constituían como auténticos fosos, auténticas barreras. Y entonces los alemanes se atrincheraban ahí, en esa red de setos, y eran prácticamente imposibles de desalojar. Ni siquiera los carros blindados americanos podían abrirse paso. Y quiero preguntar, vamos a ver, en el momento del desembarco los alemanes oponen una resistencia limitada, tienen divisiones de segundo orden, de tercero y de cuarto orden, hay incluso batallones de sordos, batallones de enfermos del estómago. Esto es. ¿Luego reúnen gente de más calidad para frenar el avance o qué ocurre? Sí, luego, tarde mal y nunca, porque los alemanes se mueven con enormes dificultades, puesto que todo la infraestructura viaria de Normandía y de todo el norte de Francia había sido concienzudamente destruida los meses previos. Las vías férreas, los puentes, los viaductos, las estaciones, los nudos ferroviarios, todo. Y luego los aliados tenían un dominio del aire absoluto. Entonces, cualquier movimiento diurno de tropas, ya no digo una división blindada, un simple vehículo todoterreno, un coche, era inmediatamente detectado y acribillado desde el aire. Entonces, los alemanes, con lentitud y con descoordinación, pero bueno, van trayendo divisiones acorazadas de diferentes puntos, del sur, del norte de Francia, de Alemania, incluso del frente del este, que van llegando con retraso al teatro de operaciones. Pero bueno, las consiguen acercar. Es cierto que cuando una división de aquellas llegaba a primera línea, pues ya había sido mermada por los ataques aéreos, por los sabotajes de la resistencia incluso. Bien. Pero bueno, van a plantar cara sobre todo al sector británico, al sector de donde estaban las fuerzas de Montgomery. Hay una primera operación por parte de los británicos para tomar Caen que fracasa, que es la operación Epsom. Y dentro de esa operación Epsom se produjo un episodio, una acción menor, pero bueno, muy comentada y muy significativa, no, pero sí legendaria en lo que es el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que fue la acción de Villers-Bocage. Villers-Bocage era un nudo de carreteras, de caminos importante cerca de Caen, y una brigada acorazada inglesa, bueno, pues estaba dispuesto a tomarla y tal. ¿Una brigada acorazada inglesa cuántos tanques son? Hombre, no os hablamos solo de tanques, hablamos de lo que llamamos tanque, carro de combate, más acompañado de vehículos de transporte de tropas, artillería autopropulsada, vehículos de reconocimiento y tal. Bueno, vamos a poner más de un centenar de vehículos. Bien, correcto. Bueno, pues fueron sorprendidos y emboscados por una pequeña unidad de 5 tanques Tigre, 5 carros Tigre alemanes. Que ahí fue donde se puso de relieve la fama mítica del carro alemán Tiger, como un verdadero monstruo invulnerable. Bien, bueno, pues en 5 minutos, estoy hablando así en términos aproximados, esos 5 Tiger alemanes destruyeron y dejaron calcinados a una columna. Vamos a parar esta imagen ahí. Sí. ¿Es este el hombre? Bueno, ese es el protagonista de esa acción, Michael Wittmann, el comandante de carro alemán que dirigía esa pequeña unidad. Cinco tanques como el que está ahí sentado. Sí. Destruyeron 100 vehículos británicos. Sí, contando carros, camiones, vehículos de reconocimiento, vehículos de transporte de acorazado, todos. Y fue una acción fulminante, y los ingleses quedaron ahí, bueno, noqueados, como no puede ser de otra manera, claro. Y el propio Wittmann, al mando de su propio carro, destruyó él en esa acción, uno tras otro, además en rápida sucesión, a 10 carros Cromwell ingleses. Bueno, bien, empezó con mal pie esa operación, y como te digo, eso contribuyó a crear ese mito, que bueno, no un mito, era una realidad, que el tanque Tiger alemán era algo brutal. Lo que pasa es que los alemanes tenían pocos de esos carros, claro. Y también no era indestructible, ¿Qué pasa? Que un carro de esos alemán Tiger tenía una importante carga logística detrás y muchos de ellos iban a quedar sin combustible porque los alemanes las dificultades logísticas que tenían eran enormes. Podían ser destruidos desde el aire también, claro. Avanza el tema, esa operación fracasa, los aliados siguen tratando de tomar Caen. Siguen tratando de tomar Caen. Y no lo van a conseguir hasta prácticamente un mes más tarde, cuando las previsiones eran que tenían que haberla tomado ya el mismo día de la invasión. En entretanto y no, Caen va a quedar completamente
arrasada, aniquilada, destruida. Bueno, no quedó piedra sobre piedra de Caen. ¿Muchas víctimas civiles? Sí, muchísimas. Y los alemanes, ¿por qué? Porque, bueno, nada, los americanos tienen un enorme, los aliados, pero básicamente los americanos, un enorme poder aéreo. Es que ya no sabían qué hacer con tanto poder aéreo que tenían. Entonces lo usaban a veces de forma indiscriminada y brutal. Lo mismo que lo usaron para arrasar las ciudades alemanas, lo usaron, por ejemplo, de forma desproporcionada cuando arrasaron Monte Cassino, y arrasaron muchas de las ciudades costeras francesas, que eran objetivos legítimos de guerra. Bueno, podían serlo, pero decenas de miles de franceses murieron, y eso fue lo que ocurrió con Caen. Y además, bueno, luego también se reveló desde el punto de vista táctico pues ineficaz, porque lo que hacían era crear un campo de escombros que obstaculizaba su propio avance y facilitaba las posiciones defensivas de los alemanes. Bien. Bueno, pues al final toman Caen, pero el frente alemán seguía sin ser hundido. Entonces ahí Montgomery quiso tomar la iniciativa y quiso hacer una operación a ver si lograba hundir el frente alemán. A estas alturas de la batalla, los ingleses habían tenido ya un número de bajas para ellos desproporcionadamente alto. Y dices, bueno, y los alemanes más, quizás sí, y los americanos muchas también, pero pasa una cosa, los americanos podían permitirse el lujo, tenían una economía, un país que podían permitirse el lujo de tener cientos, miles de bajas y suplirlas al día siguiente, pero los ingleses ya, su esfuerzo de guerra, su esfuerzo humano ya estaba tocando límites. Y por ejemplo, habían tenido miles de bajas de infantería que no eran capaces de reponer. Pero en cambio sus fuerzas blindadas todavía no habían sido empleadas a fondo. Entonces Montgomery reunió en torno a varias divisiones acorazadas inglesas, vamos a poner 1000 carros, y los lanzó en masa contra las defensas alemanas en los alrededores de Caen. Y eso fue la operación Goodwood. Y eso se saldó con un fracaso. Fue uno de los grandes, y no sería el último, los grandes fracasos de Montgomery. ¿Por qué? Porque lograron avanzar solamente en torno a 10 kilómetros y perdieron en torno a la mitad o más de los carros de combate. Y fueron todo pasto de ¿quién? Bueno, pues de las defensas antitanque alemanas. Y ahí entró en acción otra de esas armas legendarias alemanas de la Segunda Guerra Mundial, que era el mítico cañón 88 milímetros. Que lo mismo tenía uso antiaéreo que uso anticarro. Y fue el que, digamos, eliminó la mayor parte de, no fue los carros alemanes, no, sino los cañones anticarros, el 88, los que eliminaron la mayor parte de los... ¿Cuándo logran por fin los aliados ingleses romper No lo logran realmente ahí en el sector de Caen, lo logran en el sector americano. Y eso fue la Operación Cobra, dirigida por Bradley. Porque claro, los alemanes sí lograron frenar a duras penas. Bueno, y todo esto que te digo era todo precedido de unos bombardeos aéreos devastadores y desmedidos, como te decía antes. Se dijo que para conseguir avanzar aquellos 10 o 11 kilómetros de ganancia que los escasos, ridículos, que los británicos lograron aquel día en Caen, en torno a Caen, que habían necesitado lanzar 1000 toneladas de bombas aéreas por kilómetro. O sea, ¿Por kilómetro? Por kilómetro, sí. O sea, todo ese terreno de Normandía quedó tan saturado de bombas explotadas y sin explotar, sobre todo las bombas sin explotar, que aún hoy siguen apareciendo, y convirtieron todo aquel entorno urbano y rural en un terreno maldito, claro. que fue luego necesario durante décadas ir desminando por parte de los zapadores y de los expertos en demoliciones y tal. Bueno, en total, que los aliados logran romper Sí, logra la operación Cobra por parte de Bradley. También precedida por otro bombardeo de esos aéreos aniquilador, bombardeos de alfombra los llamaban, en el cual, bueno, pues era inevitable que en esos bombardeos tan indiscriminados, que encima no los hacían siquiera con los cazabombarderos de la aviación táctica, no, los hacían con las fortalezas volantes, que arrojaban las bombas desde miles de metros de altitud y con una precisión escasa. Entonces, se producían casos de fuego amigo. Había, en algún momento, centenares de tropas de avanzada americana fueron aniquilados por las bombas de sus propios aviones. Hasta un teniente general americano murió que estaba en primera línea, murió en los primeros compases en un bombardeo de sus propios aviones. Efectivamente. ¿El frente alemán se viene abajo? Sí, se viene abajo por ahí porque los alemanes no podían tapar todos los huecos. O sea, si lograron, es cierto que lograron frenar a
a Montgomery en la operación Woodward, no pudieron frenar a Bradley en la otra operación. Entonces por ahí se empieza a romper el frente alemán. Se empieza a romper, pero nunca... hay que hablar en términos relativos. Los alemanes eran expertos en la defensa en profundidad. O sea, no tenían una sola línea delgada y una vez roto eso, era como la ruptura de una presa. No, ellos siempre dejaban como reservas en retaguardia que iban, digamos, frenando el avance aliado. Porque era su forma de planificar las operaciones. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Los alemanes, cada baja que perdían era prácticamente irreemplazable, y en cambio cada baja americana o aliada siempre había, pues si un día perdían 5.000 hombres, al día siguiente había 7.000 para suplir a los muertos. Y en cambio los alemanes, si un día perdían a 5.000 hombres, pues al día siguiente llegaban de recambio, de reemplazo, 100. Hablamos en términos figurados y tal, ¿no? Bueno, entonces... en esas operaciones es donde Alemania por primera vez emplea chicos de 17, 18, 19 años. Sí, ahí ya empezaba, y gente mayor también, ya empezaban esas penurias de personal en Alemania y ya... A ver, había reemplazos de gente muy joven y luego había algunas divisiones especialmente compuestas en su práctica totalidad por menores, yo diría. Por ejemplo, la división Hitlerjugend se llamaba así porque era la división de las juventudes hitlerianas. Entonces, toda la tropa eran menores de 18 años. Los mandos, los sargentos, puede que tuvieran 22 o así, y los tenientes y capitanes igual tenían 25. A ver, estos sargentos y estos capitanes eran veteranos del Frente del Este, tampoco, pero bueno, tenían una edad muy tal, pero los chavales, los jóvenes, lo que sí tenían era, claro, un adiestramiento militar y político brutal, porque venían del núcleo ese de las juventudes hitlerianas y tal. Y esa división luchó y fue destruida, aniquilada en 15 días en los combates normales. Dejó de existir. Bueno, los aliados ya se encaminan hacia París y bueno, ya hablamos de agosto. Todavía hay dos episodios ahí. A pesar de que el dispositivo alemán estaba siendo desbordado y que los jefes alemanes eran conscientes de que lo único que podían hacer era prolongar la agonía, bueno, pues Hitler no paraba de ordenar contraataques y les obliga, contra su pronóstico y tal, a un contraataque en torno a la localidad de Mortain, escrito, que está como a 60 kilómetros de las playas y tal. Y bueno, sí, como cualquier contraataque, los alemanes lo hacían rápido y por sorpresa, logra así pillar durante 2 días por sorpresa a los americanos. No iba a lograr reinvertir el curso de la guerra, pero bueno, fue un susto que los americanos llevaron ahí en torno a Mortain y tal. Lo que pasa es que ese contraataque, bueno, estuvo a punto de tener éxito, pero luego ya terminó de desestabilizar por completo el frente alemán y los dejó en una posición muy desventajosa. Los dejó en una posición en la cual casi todas sus fuerzas blindadas, y de infantería y tal, en torno a 90.000 hombres o así, quedaban en una bolsa, que podía ser fácilmente cerrada, la llamada bolsa de Falaise, escrito. Bueno. Y los americanos, bueno, pues los americanos, los ingleses y los canadienses y polacos, que ahora se incorporaron a la lucha, porque también, claro, la fuerza aliada era multinacional y tal, se dispusieron a cerrar esa bolsa. Lo que pasa es que ni ellos eran expertos en cerrarla y además tenían un sano temor a rodear a los alemanes, porque tenían miedo ellos también caer en una trampa y tal. No obstante, bueno, esos alemanes allí semi-atrapados en la bolsa son exterminados desde el aire. ¿Por qué? Porque sus vehículos blindados y sus trenes de abastecimiento, sus carros tirados por caballos y todo quedan metidos en estrechas carreteras y desde ahí eran acribillados a placer por los cazas americanos. A pesar de todo, todavía 30.000 alemanes logran salir de ese cerco. Sí. Bueno, para finalizar, la zona es visitable, la ciudad de Caen, todos estos lugares se conserva bien. Y todo ha cambiado relativamente poco desde aquellos días. Caen es una ciudad completamente nueva, construida a partir de cero y tal. Y bueno, está todo lleno de memoriales de la invasión. Los interesados en la historia militar pueden, con los mapas apropiados y tal, personarse en los puntos clave donde tuvieron lugar todos estos hechos que hablamos y tal. Y bueno, y luego el epílogo de estas batallas de Normandía fue la toma de París, que fue ya el 25 de agosto de 1944. Que ya fue, digamos, hombre, no digo que un trámite y tal, pero bueno, desde el punto de vista estrictamente militar no tiene tanta importancia.
fue más que nada el valor este simbólico propagandístico de decir París ha caído. Bueno, pues eso era lo que ocurría 20 días más tarde aproximadamente de ese desembarco que tantas veces hemos visto en el cine. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos y volvemos el martes. Atención porque cambiamos de horario. 8:30 de la tarde, horario de verano de este programa. Gracias por su atención, que tengan feliz fin de semana. Les dejamos con Ahorro y Finanzas.